Este tema es la continuación del tema que vimos de la prehistoria. Tema muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho la historia. Vamos a recordar que vimos que la prehistoria se divide en dos grandes periodos. El periodo paleolítico y el periodo neolítico, que básicamente es la división de cuando los humanos eran nómadas, que andaban de un lugar a otro buscando alimentos, y cuando se volvieron sedentarios, que fue cuando empezaron a domesticar animales, a producir su propio alimento, y se establecieron, hicieron aldeas, pueblitos y todo eso. En este periodo, en este segundo periodo de la prehistoria, ya para finalizar el periodo neolítico, ya para terminar ese periodo de la historia, hubo un descubrimiento muy importante, que es cuando se termina este periodo histórico de la prehistoria, que fue la invención de la escritura. Gracias a la invención de la escritura, la historia se cambia a otra época, a otro periodo. Pasa de ser la prehistoria a ser la historia ya. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Una cuestión muy importante para que se diera la invención de la escritura fue la formación de aldeas de los grupos humanos que se hicieron sedentarios. Una vez que se hicieron sedentarios los humanos, empezaron a establecer aldeas, y en estas aldeas cada quien tenía un papel muy importante. Se empezaron a repartir las labores. Algunos se encargaban de ir a recolectar la comida, otros se encargaban de ir a cazar, otros se quedaban en la aldea sembrando o cosechando lo que sembraban, se dedicaban a la agricultura, otros se dedicaban al cuidado de animales, que era la ganadería, otros se encargaban de hacer artefactos que les sirvieran, por ejemplo, las armas o los trastos donde comían, y otros empezaron a fabricar tela. De hecho, lo vemos aquí en la imagen. Esta es una escena del periodo neolítico, ya para finalizar la prehistoria, donde cada quien en la aldea tenía su función. Unos se dedicaban a la cerámica, otros a la agricultura, otros a los telares y otros a la ganadería. Cuando se empezaron a crear estas pequeñas aldeas, dieron pie a civilizaciones, a las civilizaciones antiguas de los humanos, y las primeras civilizaciones surgieron en Mesopotamia. Recuerden que antes la división de los continentes y las ciudades y todo eso no era como las conocemos en la actualidad. Algunas se quedaron, pero otras cambiaron totalmente, ya sea la cantidad de territorio o el lugar donde se ubicaban o el nombre que tenían. En este caso, las primeras civilizaciones se dieron en este lugar llamado Mesopotamia. Vamos a ver este mapa para que vean más o menos dónde se ubicaba Mesopotamia. Mesopotamia estaba en medio de Europa, África y Asia, más orientada al continente asiático. Ese pedacito amarillo que ven ahí era el territorio de Mesopotamia, y todo lo verde que ven alrededor era el imperio persa. Ahí, en esos lugares, fue donde se establecieron las primeras aldeas, donde se crearon las primeras civilizaciones, y Mesopotamia contaba con miles de habitantes. Acuérdense que al principio pues eran nómadas los humanos y se crearon aquí en África, ¿no? Aquí surgieron en África. Pero pues por necesidad de alimento y de buscar un mejor lugar, pues se fueron al continente asiático. Y es aquí donde empiezan a crear las civilizaciones, empiezan a establecerse en las aldeas, esas que les comenté. Y así van recorriendo todos los continentes y van dejando civilizaciones por todos lados. Es así como llegan las civilizaciones aquí a nuestro continente americano. Pero aquí en esta parte amarilla que se ve en el mapa, a un lado del mar Mediterráneo, ahí es donde se dieron las primeras civilizaciones, las civilizaciones mesopotámicas, y alrededor el imperio persa.
Ya que estaban creadas las aldeas, hubo muchas necesidades sociales y de convivencia. Recuerden que les mencioné ahorita que cada una de las personas de la aldea tenían una comisión, tenían una cosa que hacer. Unos se dedicaban, no sé, a lo mejor a ir a pescar, otros se dedicaban a ir a cazar al monte, otros se dedicaban a fabricar telas con las pieles o con lo que podían. Otros se dedicaban a hacer artefactos, como por ejemplo los jarrones estos que vemos ahí, o a lo mejor hacer las barquitas estas de madera y todo eso. Entonces cada quien era bueno para hacer algo y era su trabajo hacerlo dentro de la aldea. Vamos a suponer que había una pequeña aldea que eran buenísimos para hacer unas telas increíbles, ¿no? Y los de la otra aldea cercana eran muy buenos para hacer barcos o lanchas de esas que se ven ahí, esas embarcaciones pequeñas. Entonces, como no existía la moneda en ese tiempo, no existían los billetes y ese tipo de cosas, lo que podían hacer entre ellos es intercambiar cosas. A lo mejor los que eran buenos para las telas, les daban telas a los de los barquitos y los de los barquitos se los cambiaban pues por ese tipo de indumentaria, ¿no? Y así es como se fue dando el comercio. Entonces, debido a que ya era mucha la presión social, el comercio y todo este trueque, el intercambio de productos y todo eso, surge la necesidad de un sistema de comunicación. Porque acuérdense que no nada más nos comunicamos hablando, sino nos comunicamos por medio de la escritura, de las señas y de muchas cosas. Entonces aquí surgió la necesidad de tener un sistema de escritura para poder comunicarse entre pueblo y poder intercambiar una variedad de cosas impresionantes. ¿Por qué surge la escritura? La escritura surge por la necesidad, por un fin útil, sobre todo en el comercio. ¿Para qué? Para poder llevar la contabilidad y los impuestos también. Acuérdense que además de haber las personas que se dedicaban al comercio, a la ganadería, a la pesca, a hacer indumentarias, a hacer telas y todo eso, había personas que se encargaban eran como sus líderes, pues. En este caso serían como los gobernantes de cada aldea. Entonces ya en ese tiempo ya se empezó a manejar cuestión política y también se empezó a manejar cuestión religiosa. Entonces, que igual la religión en ese tiempo no era nada que ver con la de hoy en día. Antes adoraban que a los dioses y que del agua y del aire y de la tierra y que no sé qué. Entonces, pues cada cultura tenía su ideología y tenía sus encargados, así que para eso sirvió la invención de la escritura, para poder llevar la contabilidad de que, por ejemplo, le dimos a fulana aldea, le mandamos 20,000 telas y no nos ha pagado la mitad, así. Falta que nos mande 4 lanchas para que termine de pagar y así llevaban un conteo, pues, o sea, ya las cosas no nada más estaban en la mente, sino que pues ya había establecido un sistema de escritura para poder tener escrito todo eso de la contabilidad del comercio. Y también ayudó a transmitir conocimiento. Todos los conocimientos que iban aprendiendo sobre la agricultura, sobre la ganadería, los iban estableciendo de manera escrita para que quedaran preservados, para que en otro tiempo otra persona no durara tantos años en descubrir algo, pues, sino que ya fue descubierto, lo vamos a dejar grabado, escrito, y en un tiempo futuro, pues alguien más lo va a poder estudiar y va a poder aprenderlo mediante la lectura de los escritos que dejaron. Así que por eso surgió la necesidad de que se inventara un sistema de escritura. Los sistemas de escritura fueron los símbolos, o sea, los dibujitos fueron la base de los primeros escritos de los seres humanos.
y se dividían en varios tipos dependiendo de la forma de la escritura y dependiendo también de la civilización que la utilizara. Cada civilización tenía su propia escritura y además entre sí pues eran similares o iban para el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque todas estaban basadas en dibujitos, en gráficos, en símbolos. Y este tipo de escritura pues fueron los cuneiformes, los jeroglíficos, los ideográficos y los alfabéticos. Esos fueron los 4 principales sistemas de escritura que estas civilizaciones antiguas desarrollaron. Recordemos que la invención de la escritura marca el final de la historia. Gracias a estos escritos, el ser humano deja registros con los que después se pudo estudiar la historia. Por eso, después de la prehistoria, el siguiente periodo se llama periodo de la historia. ¿Por qué? Porque gracias a todos estos escritos que dejaron los humanos, ahora podemos saber cómo vivían, qué fue lo que aprendieron, cómo era su política, cómo era el comercio, cómo era su religión y todo lo que hacían en esa época. Vamos a hablar un poquito de los tipos de escritura. La escritura cuneiforme es esta imagen que vemos ahí. Y era tallada, era una escritura tallada con un punzón, así como con un objeto de punta, un objeto de punta triangular y que se le llamaba cuña. Con eso se tallaron las escrituras cuneiformes. Dice que el cuneiforme es algo que tiene forma de cuña. Los caracteres cuneiformes fueron adoptados por otras lenguas e inspiraron a los alfabetos del antiguo persa. Recuerden que cada civilización pues tenía su sistema de escritura, pero entre ellos se fueron haciendo y formando y combinando unos con otros. Pues. La escritura cuneiforme se desarrollaba sobre tablillas de arcilla. La arcilla, pues es el barro, ¿no? Era un pedazo de barro que dejaban ahí secarse para poder después tallarlo. Bueno, antes de que se secara por completo, lo tallaban para que estuviera más blandito, ¿no? Maestra, ¿Dónde? después hay otra escritura que se llama alfabética, algo así. Vamos a ver las que les mencioné ahorita, las vamos a ver. Muy bien, entonces la escritura cuneiforme es esta. De hecho, ahí se ven así los pinchazos, así como que esta forma así como de triángulo es la forma que tenía la cuña. Era como un palito que no sé si lo limaban o lo lijaban o algo y le daban esa forma y con esa tallaban la arcilla, el barro donde escribían ese tipo de escritura. Luego tenemos la alfabética, como decía Sebastián. La alfabética de verdad es la más parecida a la escritura que tenemos ahorita en la actualidad. Consiste en la representación gráfica de sonidos aislados mediante signos propios. Los signos que ven ustedes aquí vienen del alfabeto fenicio y como los de todas las lenguas semitas, solo representaban consonantes. Los símbolos que empezaron a utilizar solamente representaban los sonidos de las consonantes. Y después fue cuando los griegos, hacia el año 800 a.C., añadieron el sonido de las vocales y también pusieron su representación. Este es un lanzamiento, un inicio del alfabeto griego, que es de donde viene la etimología de nuestra lengua. Si ustedes se ponen a estudiar el significado de muchas palabras, pues va a aparecer un significado etimológico griego, porque nuestros vocablos vienen la mayoría de esa lengua.
Y ahorita les voy a decir nada más una representación de los sonidos del alfabeto, que así como ahora decimos A, B, C, D, E, que mencionamos el sonido y el nombre de la letra, antes era igual, antes alfa, beta, gamma, delta, y así se iba todo el alfabeto griego. Vamos a continuar ahora con los jeroglíficos. Los jeroglíficos son muy famosos por las películas. Yo creo que todos en nuestra vida hemos visto algún jeroglífico en alguna película de momias o de excursiones o tipo así, ¿no? Esta escritura jeroglífica no deja espacios en blanco, es una escritura corrida así. No separa unas palabras de otras ni utiliza puntuación entre frases. ¿Por qué? Porque esta escritura, estos dibujitos que vemos ahí, estos jeroglíficos, van contando una historia. De esa manera se expresaban con esta escritura jeroglífica. Además, algunos signos pueden parecer indistintamente en posición horizontal o vertical, según convenga mejor para adaptarse a ese cuadro imaginario. Y aquí, como podemos ver, tenían figuras a las que les daban algún significado. Que para qué les voy a echar mentiras, no sé leer jeroglíficos, pero pues a lo mejor por intuición podemos saber qué significa. Muchos pajaritos veo por ahí, estas rayitas en zigzag que vemos ahí, también lo usaban mucho, las cruces. Y así era como se expresaban por medio de esta escritura jeroglífica. ¿Alguien me puede decir qué civilización utilizaba este tipo de escritura? Así que se les venga de volada a la mente. Los egipcios. Los egipcios. Te ganó Sebas. Me van a contestar eso. Iba a decir los romanos, pero después se me vino a la mente los egipcios. Sí, pues sí. Cuando las películas salen en las películas donde andan ahí descubriendo las pirámides y todo eso, ¿no? Siempre salen las maldiciones escritas en jeroglíficos que nadie sabe leer y pues ya se desata una maldición en la película, ¿no? Total. Yo vi algo parecido en una película. Sebas, yo te maldigo con la brea. Digo que es una de las escrituras antiguas más famosas, los jeroglíficos por las películas. Pasamos al siguiente tipo de escritura. Es la escritura ideográfica. La escritura ideográfica tiene más o menos algo similar con lo que les decía ahorita de la jeroglífica. Ahorita les digo por qué. Dice, la escritura ideográfica es un tipo de escritura donde no existen palabras, sino ideogramas. Los ideogramas son símbolos que representan las ideas que se quieren transmitir. Hagan de cuenta que cada ideograma, esto no necesariamente es una letra. Es un ideograma o un símbolo. Y todo el símbolo puede representar una idea de una, dos o más palabras. Un solo ideograma de estos, un solo símbolo de estos, nos puede decir más de una palabra. Puede tener un significado más extenso de una palabra. Y es por eso que les digo que se parece un poquito no en la forma, sino en el significado. Acuérdense que los jeroglíficos nos van contando como una historia con sus dibujos, con sus gráficos. Y la ideográfica también hace lo mismo, pero con otro tipo de trazo. Ya no es el dibujo así bien formado como los jeroglíficos, sino pues que pues son prácticamente las letras asiáticas, ¿no? Vamos a comparar dos tipos de escrituras, la jeroglífica y la cuneiforme. Vamos a ver qué civilización utilizaba cada una, qué soporte, o sea, dónde plasmaban esta escritura, qué utilizaban para hacerlo, qué instrumento, cuáles eran los signos y qué significaba cada signo. La escritura cuneiforme era utilizada por la civilización mesopotámica, de los que vivían en Mesopotamia. Y lo hacían en tablillas de arcilla o de barro. Que usaban pues el punzón triangular, la punta triangular, la cuña que les mencionaba ahorita. Y los signos
todos, como vimos, tenían esa forma del punzón que utilizaban, tenían la forma de la cuña con lo que la marcaban. Y el significado de estos símbolos de la escritura cuneiforme le daban un valor fonético de una sílaba. Vamos a suponer que viene, me voy a regresar, ¿eh? Vamos a suponer que este símbolo que tengo aquí, si lo traemos, por ejemplo, a la actualidad, sería una sílaba de la ba, por ejemplo, o la ta. Era una escritura silábica. Y luego la escritura jeroglífica, como ya nos dijeron Miguel y Sebastián, era utilizada por la civilización egipcia. Ellos usaban como soporte o lugar donde iban a escribir un papiro, que era como una tela, una hoja, donde escribían con el instrumento que usaban ellos. Ellos usaban tinta y pinceles para poder plasmar sus signos de la escritura jeroglífica. Los signos, pues ya vimos que son dibujos, y el significado de cada dibujo es una palabra entera. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Quiere platicar algo sobre el tema que estamos viendo ahorita, no? Ay, qué padre, Victoria. Dice Victoria que tiene un diccionario chino-español. Victoria, busca mi how matsu seto mi. Eso es chino. ¿Y está pronunciado bien? Sí, mi how matsu seto mi. ¿Tú sí sabes qué significa? ¿Yo? Sí, dice hola. Ah, ok. Yo sé chino. Qué suave, fíjate, para que estuviéramos en la escuela lo hubieras llevado, lo hubiéramos visto ahí. Maestra, usted Victoria, sabe. si nos puedes mandar unas fotos de unas 2, 3 páginas del diccionario para verlo. A ver cómo viene. Maestra, usted Ahorita sabe. ya que se termina la reunión. Mande. Usted sabe que en la actualidad sería más fácil hablar con un chino, con un italiano y con uno de Estados Unidos en inglés que intentar que aprendan el lenguaje de México. Sí. Sería más fácil. Yo creo que ni los hispanos alcanzamos a aprender todo el lenguaje castellano. Es muy difícil. Por más que leas y por más que estudies la lengua, es muy extenso, muy complicado. A unas 3 horas de mi casa hay una escuela donde te enseñan a hablar 3 idiomas. Qué suave. Inglés, chino y ¿cuál era el otro? Japonés. Qué padre. El japonés y el chino muy diferentes. Me conformo con aprender el inglés por mientras. Yes. Nice. Nice. Por mi parte, es todo el tema de hoy. Hasta la próxima, maestra. Póngame de Nos hambre. vemos de nuevo el viernes. Muchas gracias. Ya nadie abrió el micrófono. Me imagino que ya no tienen dudas. Todo quedó muy claro. De todas maneras, esta clase la vuelven a ver porque va a venir en la guía de estudio. El viernes mando guía de estudio, estudian el fin de semana y el lunes hacen la evaluación. Muy cortita, muy fácil. Póngame de admin, por favor.